24. Que sea la caridad en sí misma y cómo se contiene sutil y perfectamente en el amor contemplativo. Hemos visto que la perfecta humildad es una parte integral del puro y ciego amor del contemplativo, siendo todo él impulso hacia Dios. Este simple amor golpea incesantemente sobre la oscura nube del no saber, dejando todo pensamiento discursivo bajo la nube del olvido. Y así como el amor contemplativo fomenta la perfecta humildad, de la misma manera crea la bondad práctica, especialmente la caridad. Pues en la caridad verdadera uno ama a Dios por sí mismo, por encima de todo lo creado, y ama a su hermano el hombre, porque esta es la ley de Dios. En la obra contemplativa, Dios es amado por encima de toda criatura pura y simplemente por Él mismo. En realidad, el verdadero secreto de esta obra no es otra cosa que un puro impulso hacia Dios, por ser Él quien es. Lo llamo puro impulso porque es totalmente desinteresado. En esta obra el perfecto artesano no busca el medro personal o verse exento del sufrimiento. Desea solo a Dios y a Él solo. Está tan fascinado por el Dios que ama y tan preocupado por que se haga su voluntad en la tierra que ni se da cuenta ni se preocupa de su propia comodidad o ansiedad. Y esto porque, a mi juicio, en esta obra Dios es realmente amado perfectamente y por ser Él quien es. Pues un verdadero contemplativo no debe compartir con ninguna otra criatura el amor que debe a Dios. En la contemplación, además, también se cumple totalmente el segundo mandamiento de la caridad. Los frutos de la contemplación son testigos de esto aun cuando durante el tiempo real de la oración el contemplativo avezado no dirija su mirada a ninguna persona en particular, sea hermano o extraño, amigo o enemigo. En realidad, ningún hombre le es extraño, porque considera a cada uno como hermano, y nadie es su enemigo. Todos son sus amigos. Incluso aquellos que le hieren o le ofenden en la vida diaria son tan queridos para él como sus mejores amigos, y todos los buenos deseos hacia sus mejores amigos se los desea a ellos. (25) Que durante el tiempo de la oración contemplativa el perfecto contemplativo no centra su atención en ninguna persona en particular. Ya he explicado que durante esta actividad un verdadero contemplativo no se detiene en el pensamiento de ninguna persona en particular, sea amigo, enemigo, extraño o familiar. Pues todo aquel que desea ser perfecto en ella ha de olvidarse de todo excepto de Dios. No obstante, por medio de la contemplación va creciendo en amor y bondad prácticas, de manera que, cuando habla o reza con sus hermanos cristianos en otros momentos, el calor de su amor les alcanza también a ellos, sean amigos, enemigos, extraños o familiares. Si existe alguna parcialidad,
es más probable que exista hacia su enemigo que hacia su amigo. No es que nunca abandone totalmente la contemplación, esto no podría hacerse sin un gran pecado, pero a veces la caridad le exigirá que descienda de las alturas de su obra para hacer algo en favor de sus semejantes. Pero en la actividad contemplativa misma no distingue entre amigo y enemigo, hermano o extraño. Con ello, sin embargo, no quiero dar a entender que haya que dejar de sentir un afecto espontáneo hacia unos pocos que le son especialmente íntimos. Lo sentirá naturalmente y con frecuencia. Esto es perfectamente natural y legítimo por muchas razones que sólo el amor conoce. Recuerda que Cristo mismo tuvo especial amor por Juan, María y Pedro. Lo que quiero destacar es que durante la actividad contemplativa todos le son igualmente queridos, puesto que es Dios quien le mueve a amarlos. Ama a todos los hombres simple y llanamente por Dios, y los ama porque Él se ama a sí mismo. Todos los hombres se perdieron por el pecado de Adán, pero todos aquellos que por su buena voluntad manifiestan un deseo de ser salvados, serán salvados por la muerte redentora de Cristo. Una persona profundamente comprometida en la contemplación participa en el sufrimiento redentor de Cristo, no exactamente como sufrió Cristo, sino de una manera similar a la de Cristo, pues en la verdadera contemplación la persona es una con Dios en un sentido espiritual y hace todo lo que está en su mano para atraer a otros a la contemplación perfecta. Sabes que todo tu cuerpo comparte el dolor o el bienestar sentido por cada una de sus partes, porque es una unidad. En sentido espiritual, todos los cristianos son partes del único cuerpo de Cristo. En la cruz se sacrificó a sí mismo por su cuerpo, la Iglesia. Quien desee seguir a Cristo de una manera perfecta, ha de estar dispuesto también a entregarse a la obra espiritual del amor para la salvación de todos sus hermanos y hermanas de la familia humana. Repito, no sólo por sus amigos y sus familiares y aquellos que les son más queridos, sino que también ha de trabajar para la salvación de toda la humanidad con afecto universal. Pues Cristo murió para salvar a todo el que se arrepiente de sus pecados y busca la misericordia de Dios. ¿Ves, por tanto, que el amor contemplativo es tan refinado e integral que incluye en sí mismo la perfecta humildad y la caridad? Por las mismas razones y en el mismo sentido, incluye también todas las demás virtudes. 26. Que sin una gracia especial o una prolongada fidelidad a la gracia ordinaria, la oración contemplativa es muy difícil, que esta obra es sólo posible con la gracia, que es la obra de Dios. Así pues, entrégate a la tarea de la contemplación con sincera generosidad. Golpea sobre esta alta nube del no saber y desecha el pensamiento del descanso. Pues te digo con franqueza que todo aquel que desea ser contemplativo
experimentará el dolor de la ardua tarea, a menos que Dios intervenga con una gracia especial. Sentirá agudamente el precio del constante esfuerzo hasta que se haya ido acostumbrando a esta obra durante largo tiempo. Pero, dime, ¿por qué habría de ser tan difícil? Sin duda, el amor ferviente despertándose de continuo en la voluntad no es doloroso. No, pues en la acción de Dios, el fruto de su poder omnipotente. Dios, además, ansía siempre trabajar en el corazón de quien ha hecho todo lo posible para preparar el camino a su gracia. Entonces, ¿por qué es esta obra tan fatigosa? El trabajo, por supuesto, consiste en la incesante lucha para desterrar los innumerables pensamientos que distraen e importunan nuestra mente y tenerlos a raya bajo la nube del olvido de que he hablado anteriormente. Este es el sufrimiento. Toda la lucha nace del lado del hombre, del esfuerzo que ha de hacer para prepararse a la acción de Dios, acción que consiste en suscitar el amor y que sólo Él puede llevar a cabo. Pero tú persevera haciendo tu parte, y yo te prometo que Dios no te fallará. Mantente, pues, fiel a esta obra. Quiero ver cómo progresas. ¿No ves cómo te ayuda pacientemente el Señor? Ruborízate de vergüenza. Aguanta la opresión de la disciplina durante un tiempo y pronto remitirán la dificultad y el peso. Al comienzo te sentirás probado y oprimido, pero es porque todavía no has experimentado el gozo interior de esta obra. A medida que pase el tiempo, sin embargo, sentirás por ella un gozoso entusiasmo y entonces te parecerá ligera y fácil. Entonces te sentirás poco o nada constreñido, pues Dios trabajará a veces en tu espíritu por sí mismo. Pero no siempre y por mucho tiempo, sino según le parezca a Él mejor. Cuando haga que tú goces y seas feliz, déjale que obre como quiera. Entonces, quizá, pueda tocarte con un rayo de su divina luz que atravesará la nube del no saber que está entre Él y tú. Te permitirá vislumbrar algo de los secretos inefables de su divina sabiduría, y tu afecto parecerá arder con su amor. No sé decir más, ya que la experiencia va mucho más allá de las palabras. Aun cuando quisiera decir más, no podría hacerlo ahora, pues temo no poder describir la gracia de Dios con mi torpe y desmarañada lengua. En una palabra, aun en el caso de intentarlo, no lo conseguirá. Pero cuando la gracia surge en el espíritu de un hombre, éste ha de poner su parte para responder a ella. Y es esto lo que quiero ahora discutir contigo. Hay menos riesgo en hablar de esto. 27. ¿Quién ha de comprometerse en la obra de la contemplación? En primer lugar, y sobre todo, quiero dejar claro quién ha de emprender la obra contemplativa, cuando es apropiado hacerlo y cómo ha de proceder la persona en cuestión. Quiero darte también algunos criterios para el discernimiento en esta obra. Si me preguntas quién ha de emprender la contemplación,
te contestaré: todos los que se han apartado sinceramente del mundo y han dado de lado las preocupaciones de la vida activa. Estas personas, aun cuando hayan sido durante algún tiempo pecadoras habituales, se deberían entregar a fomentar la gracia de la oración contemplativa. 28. Que el hombre no debe atreverse a iniciar la contemplación hasta haber purificado su conciencia de todo pecado particular según la ley de la Iglesia. Si me preguntas cuándo ha de comenzar una persona la obra contemplativa, te contestaré: no hasta haber purificado su conciencia de todos los pecados particulares en el sacramento de la penitencia, como prescribe la Iglesia. Después de la confesión seguirá existiendo la raíz y la tierra de la que brota el mal en su corazón, a pesar de todos sus esfuerzos, pero la obra del amor los curará cierta y totalmente. Por eso, esta persona deberá limpiar primero su conciencia en la confesión, pero una vez que ha hecho lo que la Iglesia prescribe, ha de comenzar sin miedo la obra contemplativa, pero con humildad, dándose cuenta de que ha tardado en llegar a ella. Pues, incluso los que no tienen conciencia de pecado grave deberían emplear toda su vida en esta obra, ya que mientras estamos en estos cuerpos mortales experimentaremos la impenetrable oscuridad de la nube de no saber que está entre Dios y nosotros. Además, y a causa del pecado original, sufriremos siempre el peso de nuestros errantes pensamientos, que tratarán de apartar nuestra total atención de Dios. Este es precisamente el castigo del pecado original. Antes de pecar, el hombre era dueño y señor de todas las criaturas, pero sucumbió a la perversa sugestión de tales criaturas y desobedeció a Dios. Y ahora, al querer obedecer a Dios, siente la traba de las cosas creadas. Le acosan como plagas arrogantes a medida que trata de llegar a Dios. 29. Que el hombre ha de perseverar pacientemente en la obra de contemplación, soportando alegremente sus sufrimientos y sin juzgar a nadie. Quien desee recuperar la pureza del corazón perdida por el pecado y conseguir esa integridad personal que está por encima de todo sufrimiento, ha de luchar pacientemente en la actividad contemplativa y mantenerse en el trabajo, haya sido pecador habitual o no. Pecadores e inocentes sufrirán en esta tarea, aunque obviamente los pecadores sentirán más el sufrimiento. Sucede, sin embargo, con frecuencia, que muchos que han sido grandes y habituales pecadores llegan antes a la perfección de ella que aquellos que nunca han pecado gravemente. Dios es verdaderamente maravilloso al derramar su gracia en aquellos que elige. El mundo se queda abrumado, aturdido, ante un amor como este. Y creo que el día del juicio final será realmente glorioso, pues la bondad de Dios brillará claramente en todos sus dones de gracia. Algunos de los que ahora son menospreciados y despreciables
y que quizás son pecadores inveterados, reinarán aquel día gloriosamente con sus santos. Y quizá algunos de los que nunca han pecado gravemente y que ante los demás aparecen como personas piadosas, venerados como buenos por otras personas, se encontrarán en la miseria entre los condenados. Lo que quiero resaltar es que en esta vida ningún hombre puede juzgar a otro como bueno o malo por la simple evidencia de sus obras. Las obras en sí mismas son otra cuestión. Podemos juzgarlas como buenas o malas, pero no a la persona. 30. ¿Quién tiene el derecho de juzgar y censurar las faltas de los demás? Pero podemos preguntar, ¿hay alguien que pueda juzgar la vida de otro hombre? Sí, naturalmente. El que tiene la autoridad y la responsabilidad del bien espiritual de los demás puede, con todo derecho, censurar las obras de los hombres. Un hombre puede recibir oficialmente este poder por medio de un decreto y la ordenación de la Iglesia, o es posible que el Espíritu Santo pueda inspirar a un individuo particular, bien fundado en el amor, el asumir este oficio. Pero que cada uno esté muy atento a no arrogarse a sí mismo el deber de censurar las faltas de los demás, porque está expuesto a un gran error. Otra cuestión es si en la contemplación un hombre realmente es inspirado a hablar. Por eso te advierto que lo pienses 2 veces antes de emitir un juicio sobre la vida de los demás hombres. En la intimidad de tu propia conciencia, júzgate a ti mismo como te ves delante de Dios o ante tu Padre espiritual, pero no te metas en la vida de los demás. 31. ¿Cómo han de conducirse los principiantes en la contemplación con respecto a sus pensamientos e inclinaciones al pecado? Cuando creas que has hecho lo que has podido para enmendar tu vida de acuerdo con las leyes de la Iglesia, entrégate apasionadamente a la actividad contemplativa. Y si el recuerdo de tus pecados pasados o la tentación de cometer otros nuevos rondara tu mente, formando un obstáculo entre ti y tu Dios, aplástalos con tus pies y pasa con decisión por encima de ellos. Intenta sepultar el pensamiento de estas obras bajo la espesa nube del olvido, como si tú o cualquier otro nunca las hubiera realizado. En una palabra, tan pronto como surjan estos pensamientos, habrás de rechazarlos. Si llegares a sentirte duramente fatigado, probablemente comenzarás a investigar las técnicas, los métodos y las secretas sutilezas de las ciencias ocultas para que te ayuden a controlarlos. Pero, créeme, las técnicas para controlar tus pensamientos se aprenden mejor de Dios a través de la experiencia que de cualquier hombre en esta vida. 32. De 2 recursos espirituales que pueden aprovechar a los principiantes en la contemplación. Te hablaré también un poco sobre 2 técnicas para dominar las distracciones. Pruébalas y mejóralas si puedes. Cuando te sientes molestado por pensamientos impertinentes, trata de no enterarte de su presencia ni de cómo se han colocado entre ti y tu Dios. Mira más allá de ellos, por encima de sus hombros, como si dijéramos, como si estuvieras contemplando algo distinto, como así es en verdad, pues más allá de ellos está oculto Dios en la oscura nube del no saber. Haz esto
y estate seguro de que pronto te sentirás aliviado de la angustia que te producen. Te puedo garantizar la ortodoxia de esta técnica, porque en realidad significa un anhelo hacia Dios, una ansia de verlo y gustarlo en cuanto es posible en esta vida, y un deseo como este ya es amor, que siempre trae paz. Existe otra estrategia que deberías intentar también. Cuando te sientas totalmente exhausto de luchar contra tus pensamientos, dite a ti mismo: es inútil luchar más con ellos, y después ríndete a sus pies como un cobarde o un cautivo, pues al hacer esto te encomiendas a Dios en medio de tus enemigos y admites la radical impotencia de tu naturaleza. Te aconsejo que recuerdes esta estratagema particular, pues al emplearla te haces completamente dócil en las manos de Dios. Y ciertamente, cuando esta actitud es auténtica, equivale a un autoconocimiento, ya que te ves a ti mismo como realmente eres, una miserable y corrompida criatura, menos que nada sin Dios. Es, en realidad, una humildad experiencial. Cuando Dios te ve apoyado solo en esta verdad, no puede menos que apresurarse a ayudarle desquitándose en tus enemigos. Luego, como padre que corre a rescatar a su hijo pequeño de las mandíbulas del jabalí o de los osos salvajes, te cogerá y te estrechará en sus brazos, enjugando tiernamente tus lágrimas espirituales. 33. Que la persona se purifica de sus pecados particulares y de sus consecuencias por medio de la contemplación. Sin embargo, nunca llega a la seguridad perfecta en esta vida. No entraré ahora directamente en otras técnicas. Si dominas estas, creo que estarás más capacitado para enseñarme a mí que yo a ti. Pues, a pesar de que todo lo que te he dicho es cierto, estoy muy lejos de ser un experto en ellas. Por eso, espero sinceramente que me puedas ayudar progresando tú mismo en ellas. Te animo a que mantengas durante algún tiempo en esta tarea y si no puedes dominar inmediatamente estas técnicas, aguanta pacientemente el sufrimiento de las distracciones. Pero tu sufrimiento pasará y Dios comenzará a enseñarte sus propios métodos por medio de su gracia y a través de la experiencia. Entonces sabré que has sido purificado del pecado y de sus efectos, de los efectos de tus propios pecados personales, es decir, no de los del pecado original, pues las secuelas del pecado original te asediarán hasta la tumba, a pesar de tus esfuerzos. No te molestarán tanto, sin embargo, como los efectos de tus pecados personales. Has de comprender, no obstante, que en esta vida no podrás vivir sin gran angustia. Por lo que respecta al pecado original, cada día te traerá alguna nueva tentación al mal que habrás de derribar y cercenar con la vehemente espada de doble filo del discernimiento. La experiencia te enseñará que en esta vida no hay absoluta seguridad ni paz duradera. Pero no cedas nunca, ni te pongas demasiado nervioso por la posible caída, pues si tienes la gracia de dominar los efectos de tus pecados personales con la ayuda de los recursos que he descrito, o si puedes con otras formas mejores, confía en que los efectos del pecado original y demás tentaciones que puedan derivarse de ellos apenas habrán de impedir tu crecimiento. 34. Que Dios
da el don de la contemplación libremente y sin recurrir a métodos. Los métodos solos nunca pueden suscitarla. Si me preguntas ahora cómo se ha de proceder para realizar la obra contemplativa del amor, me pones en un aprieto. Todo lo que puedo decir es que pido a Dios Todopoderoso que en su gran bondad y dulzura te enseñe Él mismo, pues debo admitir con toda honradez que yo no lo sé. Y no te has de extrañar, pues es una actividad divina y Dios puede realizarla en cualquiera que elija. Nadie puede merecerla. Por paradójico que pueda parecer, ni siquiera puede ocurrírsele a persona alguna. No, ni a un ángel, ni a un santo, el desear el amor de contemplación en caso de que no estuviera ya vivo en él. Creo también que, con frecuencia, llama el Señor deliberadamente a trabajar en esta obra a los que han sido pecadores habituales, con preferencia a aquellos que, en comparación, nunca le ofendieron gravemente. Sí, parece que lo que hace con mucha frecuencia es eso, pues pienso que quiere hacernos comprender que es todo misericordia y poder y que es perfectamente libre para obrar como, dónde y cuando le plazca. No da, sin embargo, su gracia ni realiza esta obra en una persona que no tenga aptitud para ella. Pero una persona que no tiene capacidad de recibir su gracia no la alcanzará tampoco a través de sus propios esfuerzos. Nadie, ni pecador ni inocente, puede conseguirla, pues esta gracia es un don y no se da a la inocencia ni es negada al pecado. Advierte que digo negada, no retirada. Cuidado con el error aquí, te lo suplico. Recuerda que cuanto más cerca está el hombre de la verdad, más sensible ha de ser al error. La advertencia que hago es correcta, pero si ahora no puedes captarla, déjala hasta que Dios te ayude a entenderla. Haz como te digo y no te devanes los sesos. Alerta con el orgullo. Es una blasfemia contra Dios en sus dones y hacia el pecador temerario. Si fueras realmente humilde, entenderías lo que intento decir. La oración contemplativa es don de Dios, totalmente gratuito. Nadie puede merecerlo. Corresponde a la naturaleza de este don el que, quien lo recibe, reciba también la aptitud correspondiente. Nadie puede tener la aptitud sin el don mismo. La aptitud para esta obra se identifica con la obra misma. Son idénticas. Quien experimenta la acción de Dios en lo hondo de su espíritu tiene la aptitud para la contemplación y no otra cosa. Sin la gracia de Dios, una persona sería tan insensible a la realidad de la oración contemplativa que sería incapaz de desearla o buscarla. Las posees en la medida en que deseas poseerla, ni más ni menos. Pero nunca deseas poseerla hasta que aquel que es inefable e incognoscible te mueve a desear lo inefable e incognoscible. No seas curioso por saber más, te lo suplico. Sé constantemente fiel a esta obra hasta que llegue a ser toda tu vida. Para expresarlo de una manera más simple, deja que la gracia misteriosa actúe en tu espíritu como quiera y síguela donde te lleve. Que ella sea el agente activo y tú el receptor pasivo. No te interfieras con ella, como si te fuera posible aumentar la gracia. Más bien, déjala actuar,
no sea que la estropees totalmente. Tu parte es la de la madera con respecto al carpintero, o la casa en relación al que la habita. Permanece ciego durante este tiempo, desechando todo deseo de conocer, ya que el conocimiento es aquí un obstáculo. Conténtate con sentir cómo se despierta suavemente en lo hondo de tu espíritu esta gracia misteriosa. Olvídate de todo excepto de Dios y fija en Él tu puro deseo, tu anhelo despojado de todo interés propio. Si esto de que hablo forma parte de tu experiencia, entonces llénate de confianza, porque realmente es Dios, y Él solo, quien despierta tu voluntad y deseo. Él no necesita técnicas ni tu asistencia. No tengas miedo del maligno, pues él no se atreve a acercarse a ti. Por astuto que sea, es incapaz de violar el santuario interior de tu voluntad, si bien algunas veces puede atentarlo por medios indirectos. Ni siquiera un ángel puede tocar directamente tu voluntad. Solo Dios puede entrar aquí. Estoy tratando de aclarar con palabras lo que la experiencia enseña más convenientemente, que las técnicas y métodos son, en última instancia, inútiles para despertar el amor contemplativo. Es inútil venir a esta actividad armado con ellos, pues todos los buenos métodos y medios dependen de él, mientras que él no depende de nada. 35. De la lectura, del pensamiento y la oración, 3 hábitos que ha de desarrollar el principiante en la contemplación. No obstante, todo aquel que aspira a la contemplación ha de cultivar el estudio, la reflexión y la oración, o dicho de otra manera, la lectura, el pensamiento y la oración. Otros han escrito sobre estas disciplinas con más detenimiento de lo que yo puedo hacer aquí, por eso no hay necesidad de que trate de ellas ahora en detalle. Pero diré esto a los que puedan leer este libro, tanto principiantes como un poco avanzados, aunque no a los muy expertos en la contemplación. Estas 3 cosas son tan interdependientes que es imposible pensar sin primero leer, o, lo que es lo mismo, haber oído leer a otros. Pues la lectura y la audición son realmente una misma cosa. Los sacerdotes aprenden leyendo libros y los no letrados aprenden de los sacerdotes que predican la palabra de Dios. Los principiantes y los poco avanzados que no se esfuerzan por meditar la palabra de Dios no deberían sorprenderse si son incapaces de orar. La experiencia confirma esto. La palabra de Dios, hablada o escrita, es como un espejo. La razón es tu ojo espiritual y la conciencia tu semblante espiritual. Y así como empleas un espejo para detectar un defecto en tu persona, y sin un espejo o alguien que te diga dónde está la mota no podrías descubrirla. De la misma manera, en el orden espiritual, sin la lectura o la audición de la palabra de Dios, el hombre, ciego espiritualmente a causa de su pecado habitual, es incapaz de ver la mancha en su conciencia. Cuando una persona descubre en el espejo o se entera por otra que su cara está sucia, va inmediatamente a la fuente y se lava. De la misma manera, cuando un hombre de buena voluntad se ve a sí mismo reflejado por las Escrituras o por la predicación de otros y se da cuenta de que su conciencia está manchada,
corre inmediatamente a limpiarse. Si es una mala obra particular la que descubre, entonces la fuente que ha de buscar es la Iglesia y el agua que ha de aplicarse es la confesión, según la costumbre de la Iglesia. Pero si es la raíz ciega y la tendencia al pecado lo que ve, entonces la fuente que debe buscar es el Dios de toda misericordia, y el agua que ha de emplear es la oración con todo lo que esto supone. Por eso quiero que entiendas con claridad que para los principiantes y los poco avanzados en la contemplación, la lectura o la escucha ponderada de la palabra de Dios ha de ser lo primero, ya que sin un tiempo consagrado a la reflexión seria no puede haber oración genuina.